Gracias, señor presidente. Bueno, antes de comenzar con mi intervención, quiero pedir que voy a pasar ahora el número de expediente porque no lo tengo en mi poder, pero voy a pedir que se incorpore el expediente de mi autoría que he presentado el año pasado, que justamente plantea la reducción del 3,6 al 3,5 para adaptar el impuesto de sellos a la transferencia de inmuebles al consenso fiscal de 2017, con lo cual, como está solicitando en el mismo sentido el diputado Arenaza, voy a pedir que se incorpore el expediente en mi autoría. Bueno, ¿cómo? Secretario parlamentario. Sí. ¿Al despacho de la ley tarifaria sería? Sería el despacho de la ley tarifaria, incorporar el expediente de auditoría porque es un expediente que puntualmente requiere exactamente lo mismo que está planteando el diputado. Sí, después nos pasa el número. Me parece que corresponde parlamentariamente agregarlo. Bueno, a ver, ¿qué estamos votando? Estamos votando un presupuesto y por ende yo creo que tenemos que preguntarnos algunas cuestiones. En primer lugar, lo que nos tenemos que preguntar es si lo que estamos haciendo es un trámite o si esta legislatura tiene un rol en esto, si tiene algo que hacer en esto. Y básicamente yo hoy me preguntaba, digo, bueno, a ver, hay una razón conceptual profunda por la cual los presupuestos deben ser aprobados por el Poder Legislativo. El presupuesto, que es la herramienta de gestión del Ejecutivo, requiere una aprobación del Poder Legislativo, en primer lugar, porque es el instrumento que va a definir qué se recauda, cómo se recauda y esa recaudación, ese esfuerzo ciudadano, cómo se gasta. Pero por sobre todas las cosas porque conceptualmente lo que se requiere es que haya una intervención de la ciudadanía que hace que la gestión del Ejecutivo se torne más democrática a la hora de asignar las prioridades de su gasto y también de dónde va a obtener los recursos para ese gasto. ¿Por qué digo esto? Que parece casi algo que está muy teórico o que puede parecer redundante. Porque me parece que nosotros nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo acá y tenemos un rol. Y que lo que estamos haciendo acá tiene un impacto en la vida de la gente. No estamos discutiendo una planilla de Excel, no estamos discutiendo números vacíos. Cada uno de los números definen no solo prioridades, definen también la mejora en la vida de la gente, definen que mañana, como se decía hace un rato, los residentes puedan tener la recomposición salarial que están planteando, que no haya en nuestra ciudad un sistema de salud sostenido por residentes que cobran 120.000 pesos y hacen guardias de 24 o 36 horas que no son pagas, de concurrentes que se ha decidido que presten un servicio que obviamente que implica una formación para ellos, pero sin tener siquiera un viático, un seguro, sin que tengan ni siquiera un tiempo para poder luego tener una tarea remunerativa. ¿Y de qué viven? ¿Y de qué viven? Y entonces lo que pasa cuando hablamos de esta situación es que en realidad lo que estamos definiendo cuando no incorporamos o cuando no ponemos en debate la recomposición salarial en este presupuesto, lo que estamos definiendo es que en el Hospital Fernández tengan que cerrar, por ejemplo, como sucedió la semana pasada, la unidad coronaria hoy está abierta con traslados de pacientes a otros nosocomios porque hay 2 médicos y porque los 6 residentes... Un segundo, diputada. Le pido por favor al público silencio para que la diputada pueda continuar. Continúe, diputada. Perdón. Y porque eran los 6 residentes quienes sostenían esa unidad coronaria. O lo que estamos definiendo es que también en el Hospital Fernández, neonatología, que hace un trabajo de vanguardia muy, muy serio con los recién nacidos, hoy no esté pudiendo recibir casos de gravedad. Entonces, ¿y qué pasa con ese chiquito que está necesitando neonatología en un hospital como el Fernández hoy? Pasa que no se le da respuesta porque para la reta hay otras prioridades. ¿Y cuáles son esas prioridades?
Y bueno, las prioridades hay que buscarlas en esto que estamos buscando hoy. Algunas están en la publicidad, pero hay tantas otras que también hubiera sido bueno poder discutir profundamente con cada uno de los ministros, porque claramente lo que falta en un lado está en otro. Y de eso es de lo que hoy tenemos que discutir. De por qué no le podemos dar una respuesta a los médicos, a los enfermeros, a los residentes, a los concurrentes. ¿Por qué no estamos discutiendo las cosas que realmente hacen la diferencia en un momento que tenemos que hacer, como decía el diputado Romero, de alguna manera es un momento de reflexión porque es el último presupuesto que va a ejecutar un gobierno de una fuerza política que gobernó esta ciudad 15 años. Y yo lo llamo a la reflexión, porque yo no soy de los que dicen que no se ha hecho nada bueno en 15 años. A ver, todos los gobiernos hacen cosas buenas y cosas malas. Ahora, el saldo, si uno empieza a ver en una ciudad que va a tener un presupuesto de más de 2 billones de pesos, el saldo que tenemos al día de hoy realmente deja mucho que desear. Es mucho lo que no se ha hecho en estos 15 años. Cuando uno ve que en términos reales, porque se habla mucho de la inflación, pero hablemos, a ver, en términos reales, de punta a punta, desde el 2008 hasta hoy, nosotros tenemos una ciudad que recauda el 40% más, en términos reales. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tenemos un sistema de salud en crisis? Porque no se le puede recomponer los salarios ni se puede abordar un conflicto que pone en jaque al sistema de salud y que hace que hoy los porteños, las porteñas que necesitan atención no la puedan tener. Que además, aclaremos, es la formación de los profesionales que luego ejercen en el sistema privado, para los que creen que es solamente un tema del sistema público. Guarda, también es la formación de los profesionales que se forman en el sistema público y luego van al sistema privado. Yo quiero plantear algunas cuestiones que también me parece que tenemos que mencionar, que tienen que ver con esto que ha ocurrido estos 15 años, que uno cuando ve cómo se ha gastado y cómo hoy este presupuesto sigue planteando el gasto en determinadas áreas, se encuentra que no tenemos un modelo de desarrollo productivo, que no tenemos una prioridad para ciencia y técnica, que cuando vamos al Ministerio de Desarrollo Económico nos encontramos con que tenemos 86 millones de pesos solo para ciencia y tecnología en el Ministerio de Desarrollo Económico. ¿Saben qué? Esa misma suma está prevista para la coordinación del Consejo de Seguridad, con el que yo vengo hinchando, porque vengo con eso, ustedes me escuchan, que está por Constitución, está por ley, nunca se integró, nosotros tendríamos que tener integración, los diputados, no funciona, no presenta los informes, pero tiene 80 millones de pesos. Igual que lo que tiene el Ministerio de Desarrollo Económico para ciencia y técnica. Miren ustedes, para poder incentivar lo que necesitaríamos incentivar, que es el conocimiento para generar un nivel mayor de actividad económica en nuestra ciudad. Nos planteamos también, bueno, ni hablar si tomamos como prioridad, en estos 15 años que pasó con la ley de comunas. Ahora pasamos de jefatura de gabinete a jefatura de gobierno, no le pudimos preguntar a nadie por qué. Siguen sin jurisdicciones propias, no sabemos por qué. Las comunas tienen los parques, tienen las plazas, tienen todo, pero siguen sin jurisdicción propia, no manejan presupuesto. Entonces, estos son estos 15 años, 15 años donde este año, por ejemplo, como decía el diputado Ferreño, se ha decidido que no va a haber ningún tipo de inversión en subte. En una ciudad que tiene como saldo positivo, y ahí vamos a coincidir todos, un buen sistema de ciclovías, un incentivo al uso de bicicletas, pero donde, por otra parte, no se garantiza ningún tipo de mejora en el sistema de transporte público que debería constituir una inversión fuerte en subte que no existe. Digo, para pensar, porque somos la ciudad de Buenos Aires, somos una ciudad con 2 billones de presupuesto, somos la ciudad más rica del país. Y somos opacos, tenemos un modelo mediocre, nos quedamos en que las grandes obras las hace la nación y la ciudad ha hecho cuestiones de maquillaje
pero seguimos teniendo los grandes problemas en educación, en salud. Las escuelas las roban. ¿Este presupuesto tiene alguna previsión para hacer un plan de seguridad para las escuelas, para que no las roben más? No. Entonces, ¿cuál es nuestro rol acá? Representar a los docentes y a los alumnos que están preocupados porque roben a su escuela, a los residentes que quieren un aumento salarial, a los porteños que necesitan el sistema de salud pública porque realmente hoy una prepaga se hace muy difícil, a los comercios que necesitan ser acompañados. ¿O nuestro rol acá? Diputada Neira, la diputada Fidel le pide una interrupción, pero como no le funciona el sistema, lo hace a viva voz. Yo aprovecho a levantar la hoja. ¿Sí? ¿Se la concedió? Sí, claro. Diputada Fidel. Presidente, perdón, no tengo el botón para interrumpir. A través de su intermedio, avisarle que en este presupuesto sí está hay previsto 8.600 millones para la mejora, la modernización y la mejora de la red de subterráneos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Continúe, diputada Neira, por favor. De vuelta, sí, pero no para crear ni un solo kilómetro nuevo de subte. Bien. Y por último, no quiero dejar de hablar porque hablamos de cómo se gasta, cómo se recauda, quién hace el esfuerzo para que se asignen estas asignaciones presupuestarias tan distorsionadas y tan poco criteriosas en las prioridades que planteábamos recién. ¿Quién hace el esfuerzo? Y ahí también, cuando uno compara de alguna manera cómo ha venido construyéndose la estructura tributaria de la ciudad desde el 2008 a la fecha, ¿qué se encuentra? Y se encuentra que los impuestos que tienen un contenido patrimonial, patentes, inmobiliario, han descendido abruptamente, 40, 30 y pico %, ¿sí? Ahora, los impuestos que afectan de lleno a la actividad comercial, al consumo, esos sí han subido fuertemente. Tenemos la alícuota de ingresos brutos más alta del país para los comercios, la promedio segunda más alta del país en términos generales, en términos promedios. Tenemos que ingresos brutos ha subido considerablemente durante este tiempo. Impuesto de sellos ha subido casi un 300% de la mano del impuesto a las tarjetas de crédito, que lo hablamos que también parece que habláramos de algo abstracto. ¿Saben de qué estamos hablando? De que cuando una persona tiene una tarjeta que obtuvo en la Ciudad de Buenos Aires, que fue emitida en la Ciudad de Buenos Aires, y va a un comercio y abona con esa tarjeta de crédito, lo que ocurre es que todos sus consumos tienen un 1,2% de impuesto. Aquellos que ya tuvieron de por sí toda la carga de ingresos brutos, que a veces al final del día termina siendo un 10%, luego tiene un 1,2%. Cuando se paga una tarifa con tarjeta de crédito, cuando se paga la luz porque no se llega con la plata y se necesita pagar la luz con la tarjeta de crédito, se paga con el 1,2%. ¿Les parece bien esto? ¿Les parece que no lo podemos rediscutir? Cuando además se hablaba de 7.700 millones, que cuando uno hoy hace el cálculo van a terminar siendo 45.000, si mal no recuerdo, 20.000 millones más de lo que estaba previsto. Incluso haciendo la cuenta que me indicó el ministro de Hacienda, que fui y la hice aplicadamente, siguen habiendo 20.000 millones más en exceso. ¿Les parece? Entonces, la verdad es que yo digo, nosotros tenemos que poder discutir de otra manera en esta legislatura, porque somos el poder legislativo, porque a nosotros nos votaron los ciudadanos y las ciudadanas, porque a nosotros nos votaron, a ustedes los votaron, los médicos y los residentes del sistema público, a ustedes los votan los docentes, a nosotros nos votan los docentes, a nosotros nos votan los residentes, todos son sectores de la sociedad que como legisladores, no importa en qué partido, en qué bloque estemos, tenemos que representar cuando discutimos el presupuesto. Y tenemos que representar los intereses de nuestra comunidad, de tener un sistema de salud que esté a la altura de una gran ciudad como es la Ciudad de Buenos Aires, que se merece el mejor sistema de salud público. O un sistema educativo que no tenga los conflictos que hoy atraviesa el nuestro, por problemas de infraestructura, por reclamos genuinos, como planteábamos hace un rato, escuelas que las han robado 3, 4, 5 veces. Entonces, yo les pido que pensemos que estamos tomando una decisión que es seria. Estamos decidiendo sobre la vida de la gente. Nuestras prioridades, las prioridades que hoy fijamos en el presupuesto, son las prioridades de la vida de la gente, impactan en la vida de la gente. En estos 15 años pudieron hacer mucho.
En estos 15 años hicieron poco. En estos 15 años dejan grandes deudas pendientes. En estos 15 años dejan un sistema de salud que hoy no puede funcionar porque depende de los residentes. En estos 15 años dejaron una ciudad sin un modelo productivo que pueda generar el impulso que tiene que tener esta ciudad para el empleo y para el crecimiento. Todavía estamos a tiempo. Sigamos discutiendo. Gracias.